Buenos días a todos. A nombre del doctor Luis Armando Granados Carrión, jefe de la División de Universidad Abierta, le damos la bienvenida a la presente conferencia Juicio Contencioso Administrativo Federal, que será impartida por la maestra Gabriela Carmona Fragoso. Es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Fiscal y maestra en Derecho por la Unidad de Posgrado de la misma institución. Trabajó en el despacho Laporta, Ortiz y Araiza, consultores jurídicos, y fue socio en el despacho Desarrollo del Factor Patrimonial. Actualmente es abogada de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria. En el ámbito docente imparte las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Procesal Fiscal y Derecho Fiscal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Desarrolló la guía de los cursos superiores de posgrado en Derecho Fiscal. Permítanme leerles una pequeña introducción de la conferencia. El Tribunal Fiscal Federal se creó con el fin de otorgar a los contribuyentes un medio de defensa en contra de las resoluciones de origen fiscal. Sin embargo, a lo largo de los años se le otorgaron mayores facultades, dejando de lado paulatinamente su naturaleza esencialmente fiscal para asumir su competencia en materia administrativa, teniendo incluso la facultad de impartir justicia en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares. Bajo ese contexto, la presente conferencia tiene por objeto abordar las etapas del juicio contencioso administrativo federal, las distintas vías, su procedencia, sus formalidades, sus plazos y términos, los medios de prueba, recursos, efectos de la sentencia, así como la actual integración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y su competencia conforme a las leyes vigentes. A continuación le doy la palabra a la maestra Gabriela Carmona Fragoso, que dará inicio a la conferencia. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Ahí se escucha bien? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada agradezco a los doctores Tito Armando Granados Carrión y al doctor Raúl Contreras Bustamante por la invitación para impartir la presente conferencia. Asimismo, agradezco al licenciado Diego y a la licenciada Paola a efecto de la preparación de esta conferencia. Dicho lo anterior, bueno, pues la conferencia que vamos a dar hoy se trata sobre juicio contencioso administrativo federal. Como pueden ustedes ver, todas las láminas traen mi correo electrónico lic.gabriela.carmona@gmail.com. Esto con la finalidad de que si ustedes desean el material, posteriormente me puedan hacer llegar un correo electrónico solicitando el material y yo a su vez se los mando, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, antes que nada, quiero decir que básicamente los ejemplos van a versar sobre materia fiscal. ¿Por qué? Porque actualmente estoy dando la clase de empresa y contribuciones, por ende, esta exposición va a estar más enfocada hacia lo fiscal. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a comenzar. El marco jurídico parte del artículo 73, fracción 29-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece la creación de un órgano jurisdiccional con plena autonomía, tanto presupuestal como para el dictado de sus fallos y ejecución de los mismos. Este órgano constitucional autónomo, a final de cuentas se está creando por el Poder Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no depende del Ejecutivo y no depende del Poder Judicial. Por ende, no existe ningún conflicto en que resuelva o declare la nulidad de algún acto administrativo porque no depende de la administración pública. ¿De acuerdo? Ahora, este juicio se creó con la finalidad de que los particulares, los contribuyentes en este caso, tengan un medio de defensa ante los actos de autoridad. No obstante, también las autoridades pueden ejercer un medio de defensa.
¿Cuándo pueden hacer esto? Cuando se promueva un juicio de lesividad, del cual vamos a hablar con más detalle más adelante. De esta fracción deriva la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y aquí cabe señalar que esta ley comenzó su vigencia a partir del 1 de enero de 2006. ¿Qué significa? Que realmente pues es muy reciente, ¿no? Es muy reciente. No obstante, el Tribunal Fiscal Federal se creó desde 1936. Sin embargo, la ley federal, o lo que contemplaba el juicio contencioso administrativo, se encontraba establecido en el Código Fiscal de la Federación. A partir del 2006, por publicación del Diario Oficial del 1 de diciembre del 2005, a partir del 2006 empieza a encontrarse, a utilizarse esta Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De aquí deriva la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya creación también es muy reciente, es del 18 de julio de 2016, y esto se creó para hacer las adecuaciones correspondientes al Sistema Nacional de Anticorrupción. Como ustedes sabrán, a partir de mayo del 2015, en la Constitución surgió el Sistema Nacional Anticorrupción y se le otorgaron facultades a este tribunal para pronunciarse sobre estos temas. Con esta nueva ley se abroga la anterior, que le llamaba Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces tenemos que este tribunal ha ido evolucionando constantemente. Primero se llamaba Tribunal Fiscal Federal, luego Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto se hizo así porque con el tiempo ha ido adquiriendo diversas facultades, ¿no? En un inicio este tribunal se creó para los contribuyentes, ¿sí? Básicamente para los contribuyentes en materia fiscal. Por eso incluso se encontraba en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, ha ido evolucionando y posteriormente se le dieron facultades en materia administrativa al tribunal para resolver en cuanto a resoluciones de, a lo mejor, de Secretaría de Economía, Secretaría de Gobernación, etc. Pero actualmente, pues como partimos de que el fiscal, a final de cuentas, pertenece a la administración pública y pertenece al derecho administrativo, bueno, entonces se le da esta nueva denominación al tribunal. No obstante, en el quinto transitorio se señala que el reglamento interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa seguirá aplicándose hasta en tanto el Pleno General expida uno nuevo. Adicional a ello, y únicamente para los juicios en línea, yo les pido de favor a ustedes que consulten los lineamientos técnicos y formales para la sustanciación del juicio. Estos lineamientos precisamente contemplan, ¿no?, a lo mejor qué tamaño son los archivos, qué archivos pueden subirse a la plataforma del juicio en línea, qué archivos no pueden subirse. Ya son cuestiones más operativas, ¿no? Adicional a ello, bueno, pues ustedes pueden comunicarse a la sala especializada de juicio en línea a efecto de que se les dé mayor orientación sobre cómo promover una demanda en línea. Bien, aquí vamos a ver la integración del tribunal, la actual integración, porque como les decía, desde el 2016 cambió radicalmente esta integración. Actualmente cuenta con una sala superior, con una junta de gobierno y administración, y la sala superior a su vez se encuentra integrada por el pleno jurisdiccional, el pleno general y el presidente del tribunal. A su vez, el pleno jurisdiccional se subdivide en una primera sección y en una segunda sección. Cabe señalar que la primera y la segunda sección únicamente se ocuparán de ver juicios relacionados a la materia fiscal y administrativa. La tercera sección se ocupará de ver únicamente juicios relacionados a responsabilidades administrativas,
Y como lo pueden ver en el diagrama de flujo, esta tercera sección se ocupará de los recursos de apelación, ¿sí? Únicamente en cuestión de responsabilidades administrativas, la ley prevé este recurso de apelación, no así para el juicio contencioso administrativo, que normalmente se viene desahogando para los particulares contra un acto de autoridad. Este recurso de apelación inicia después de concluida el juicio ante la sala especializada en responsabilidades administrativas. Y entonces aquí ya abrimos la otra situación, ¿no? Que integra las salas regionales. Las salas regionales están subdivididas por ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas. Las especializadas anteriormente eran 4 y actualmente son 6. A partir del 2016, pues existieron diversas reformas y una de ellas también tuvo por objeto la creación de esta especializada que se llama Sala Especializada en Materia de Juicio Exclusivo de Fondo, ¿sí? Esta es una nueva sala. Anteriormente ya estaba la de propiedad intelectual, ambiental de regulación, comercio exterior y juicio en línea. Se crea esta sala especializada en juicio exclusivo de fondo y se crea la sala especializada en responsabilidades administrativas. En cuanto a la competencia del tribunal, bueno, cuando ustedes analicen una competencia, siempre se tienen que dar cuenta que sean 4 rubros los que hay que analizarse, ¿no? La cuestión del grado, la cuantía, el territorio y la materia. Aquí por grado, pues tenemos que existe un pleno, existen secciones, existen salas regionales especializadas, mixtas y auxiliares. Por la cuantía, tenemos que las secciones tendrán competencia únicamente cuando la cuantía exceda de 5,000 veces el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, ¿no? Que realmente ustedes se acuerdan que esto ya cambió, ¿no? Esto ahora se mide en UMAS. Entonces, allí, bueno, le falta una redacción, una corrección a la ley, pero bueno, así está por lo pronto. No obstante, se entiende que se refiere a UMAS. En cuanto a la competencia por territorio, bueno, la competencia por territorio se va a regir, en principio, por el domicilio fiscal del contribuyente y únicamente cuando se trate de una resolución emitida por la Administración General de Grandes Contribuyentes, se va a regir por el domicilio de la autoridad, ¿sí? Como la autoridad actualmente se encuentra en la Ciudad de México, pues evidentemente con una resolución de grandes contribuyentes solamente será impugnable en la Ciudad de México, ¿no? Ante las salas regionales metropolitanas. En cuanto a materia, pues ya lo vimos, existen salas especializadas y además cabe señalar que el pleno y las secciones tendrán competencia únicamente cuando se trate de casos de interés y trascendencia o primera interpretación de la ley, o incluso también cuando se trate de algún tratado internacional, ¿no? Básicamente, si el contribuyente invoca la aplicación de un tratado internacional, el que sea, entonces automáticamente las salas o la sala superior o las secciones tendrán competencia para resolver sobre estas cuestiones, ¿no? Ahora, esto es una parte de lo que les decía. En el 2016 se abrió otra vía de tramitación del juicio. Ya existía el juicio ordinario, ya existía el juicio sumario y a partir del 2016 se innovó con el juicio de resolución exclusiva de fondo. Actualmente este juicio de resolución exclusiva se encuentra desahogándose por la sala en materia especializada, pero realmente son pocos los casos que se tienen. Para empezar, pues solamente hay una sala, ¿no? Cuya integración es de 3 magistrados, ¿no? Entonces, las sentencias son colegiadas, tienen que ser emitidas por esos 3 magistrados, ¿no? Pero a nivel nacional, realmente existen pocos juicios a la fecha de resolución exclusiva de fondo, y esto atiende precisamente a diversas características que lo hacen especial
a diferencia de los otros tipos de vías, ¿no? Que ahorita vamos a irlas viendo. Ahora, en cuanto a la vía ordinaria y la vía sumaria, estas se pueden desahogar o se pueden tramitar ya sea en la forma tradicional, es decir, llevando sus legajos o sus escritos al tribunal, o ya sea en línea, mediante la plataforma. Ahora, para hacer esto como más dinámico, les traje este esquemita en el cual ustedes pueden ir viendo las etapas del juicio. Partiendo de este esquema, vamos a ir puntualizando más adelante entre cada juicio y cada etapa, ¿no? A grandes rasgos, el juicio ordinario y el juicio sumario tienen estas etapas, que es la demanda, la contestación, y únicamente cuando los casos se ubiquen en los supuestos del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puede darse la ampliación de demanda o la contestación a la ampliación de la demanda. ¿Cuáles son estos casos? Únicamente 4, ¿no? Cuando se esté impugnando una negativa ficta, ¿por qué va a haber una ampliación? Porque en la contestación de demanda, la autoridad te va a dar a conocer los fundamentos de hecho y derecho que entonces tú podrás impugnar, ¿no? Vas a hacer valer los conceptos de impugnación respecto de esos hechos y derechos. Cuando también en cuestiones novedosas, es decir, que la autoridad te dé a conocer, por ejemplo, información conocida de autoridades extranjeras, ¿no? De la cual tú no tenías conocimiento hasta ese momento. Bueno, entonces, la sala, para no dejarte en estado de indefensión, tiene la obligación de darte un plazo para la ampliación de la demanda. ¿Qué otro caso? Cuando la autoridad demandada alegue como causal de improcedencia y sobreseimiento la presentación de una demanda extemporánea. ¿Qué significa esto? Pues que se te fueron los plazos de 30 días que tenías para impugnarlo y luego entonces la sala podría decretar el sobreseimiento. No obstante, te abre una oportunidad para que manifiestes lo que tu derecho convenga y entonces puedas acceder a este juicio y a una sentencia a lo mejor favorable, ¿no? A tus intereses. El otro supuesto es cuando se te da a conocer la resolución y constancias de notificación. Esto es cuando impugnas con fundamento en el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, manifestando desconocer totalmente la resolución y evidentemente las constancias de notificación, o cuando manifiestes conocer el contenido de la resolución, pero manifiestes que no tienes constancias de notificación porque no se realizó, no se practicó, y etc., ¿no? Ok. Posteriormente, dentro de este juicio, sigue la etapa de la preparación y desahogo de pruebas. Y aquí, ojo, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto se trata de un juicio ordinario y sumario, muy a diferencia de lo que es un juicio de resolución exclusiva de fondo, porque esta etapa procesal cambia mucho de uno a otro. Posteriormente a esto viene la etapa de alegatos. ¿Qué vamos a hacer valer en los alegatos? No vamos a hacer valer una reiteración de conceptos de impugnación ni una síntesis de los conceptos de impugnación. Los alegatos son únicamente para manifestar, ¿no? A lo mejor con los documentos que aportaste y con las pruebas que ofreciste, qué lograste acreditar y la autoridad qué logró acreditar o qué no logró acreditar, ¿sí? Entonces, en estos alegatos tú vas a hacer énfasis en esas pruebas, ¿no? En esas pruebas que aportó la autoridad y en las que aportaste tú y en lo que se desvirtuó de la resolución y en lo que no se logró desvirtuar, ¿no? Posteriormente a ello sigue la sentencia. En estos casos, como ya lo comentaba, en el juicio ordinario la sala va a dictar la sentencia de forma colegiada mediante la aprobación de los 3 magistrados
Y en el juicio sumario únicamente va a dictar la sentencia de forma unitaria. Esto quiere decir que solamente uno de los magistrados va a participar en el dictado de la sentencia, ¿no? Aquí existen cuatro resultados posibles que podría tener este juicio. Y aquí me gusta siempre ser como muy técnica. Se reconoce la validez, y hago énfasis, se reconoce la validez. ¿Por qué? No se declara la validez ya estaba, ¿sí? Cuando ustedes impugnaron la resolución administrativa, esta ya era válida. En términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones de la autoridad administrativa se consideran válidas hasta en tanto no se acredite lo contrario, ¿no? Entonces, únicamente aquí el tribunal va a reconocer la validez, ¿no? No va a declarar la validez. Esta ya era válida antes de impugnarse. Ahora, se declara la nulidad. Bueno, entonces ahí sí se va a declarar la nulidad. ¿Por qué? Porque surgieron algunas causales de ilegalidad que se conocieron durante el juicio, ¿no? Vamos a abundar más adelante sobre las causales de ilegalidad que se pueden presentar. La tercera sería la nulidad para efectos. ¿Qué efectos podrían ser? Pues puede comprender diversos efectos, ¿no? Que se reponga el procedimiento, que se devuelvan las cantidades, depende, ¿no? Depende del acto administrativo que se esté impugnando. Y finalmente, reconocer el derecho subjetivo y condenar a la autoridad. ¿A qué tipo de actos pueden condenar a la autoridad? Bueno, pues únicamente a devolver cierta cantidad que la autoridad tiene o indemnizar al contribuyente, ¿no? Porque se acreditaron las causales para la indemnización. Muy bien, aquí, teniendo la sentencia, el ciudadano puede impugnarla, ¿no? Cuando le sea favorable o cuando le sea desfavorable. Y por favorable me refiero a, por ejemplo, se dicta una sentencia en la cual, si bien se le dio la razón al contribuyente, los magistrados fueron omisos en pronunciarse sobre cada uno de los conceptos de impugnación planteados por el promovente, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué principio se estaría violando? El principio de exhaustividad, ¿sí? Los magistrados están obligados a pronunciarse sobre cada uno de los conceptos de impugnación que plantea el contribuyente. Y aquí, ¿por qué hago este énfasis? Porque muchas veces dicen, no, pues ya declaró una nulidad, ya ganamos. Oye, sí, pero pues tu nulidad no te sirve de nada porque te pueden reponer el procedimiento, ¿no? Entonces, no te están resolviendo el fondo del asunto. Únicamente se están yendo por cuestiones de forma, ¿no? A lo mejor por competencia, a lo mejor por la ilegalidad de alguna notificación, ¿sí? Que bien, sí te puede salvar por lo pronto, pero no en definitiva, ¿no? Porque no se está resolviendo el fondo del asunto. Y allí hago un énfasis, ¿por qué? Porque, insisto, muchos defensores se quedan con la nulidad y deciden no impugnar esa nulidad, no irse a un amparo directo. ¿Y qué significa hacer eso? Consentirlo. Consentirlo. No buscar que los magistrados se pronuncien exhaustivamente sobre todos los puntos, sería consentir esa sentencia y decir estoy de acuerdo, y entonces después ya no se pueden revivir esas cuestiones, ¿no? Digamos que tu plazo procesal precluye, se te está dando un plazo procesal que es perentorio y que precluye, y que después, si no lo aprovechaste, no puedes volver a insistir sobre cuestiones que ya pasó tu momento procesal oportuno para impugnarlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, desgraciadamente, por ejemplo, una sala declara la nulidad por incompetencia de la autoridad, ¿no? Y el contribuyente promueve su amparo directo para una exhaustividad, ¿no? Y luego, ya la sala se pronuncia exhaustivamente sobre todos los conceptos de impugnación. Pero como ahora sí ya
ya tocó los puntos finos, entonces ahora sí, la autoridad ya promueve un recurso de revisión fiscal contra la sentencia, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que el juicio ya se alargó muchísimo, ¿no? Porque ya va el juicio, ya va la demanda de amparo, ya va otra demanda de amparo, o sea, ya llevamos 2 demandas de amparo, ya llevamos un recurso de revisión fiscal y finalmente, al último, puede ser que se resuelva en definitiva o puede ser que no. En materia de devoluciones, a veces se resuelve en definitiva y a veces no, porque nunca nos ponemos de acuerdo en el tema de los intereses, ¿no? Siempre, a lo mejor los contribuyentes alegan que quieren el cálculo de intereses de tal momento a tal momento, con la aplicación de tal supuesto, y luego dejan de ver unas cosas y entonces reviven, ¿no? Reviven los juicios, y entonces este juicio que a lo mejor ustedes esperaban que se desahogara en 1 año, pues ya lleva 4 años, 6 años y todavía no se termina, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente aquí tenemos el tema de que este juicio se va alargando bastante, ¿sí? Posteriormente a ello, una vez que queda la sentencia firme, la autoridad tendrá el plazo de 4 meses para llevar a cabo el cumplimiento de sentencia, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver estos cuadros verdes. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? El recurso de reclamación únicamente procede en la etapa de alegatos hacia la demanda. ¿Por qué? Porque el recurso de reclamación, como bien lo vamos a ver más adelante, procede únicamente contra un acuerdo de admisión de la demanda, un acuerdo de admisión de la contestación, de admisión de la ampliación de la demanda, de la ampliación de la contestación, del ofrecimiento de pruebas, ¿sí? El recurso de reclamación ya no procede contra la sentencia, ¿no? También el recurso de reclamación procede en los casos en los que se otorgue la suspensión. Y posteriormente, el recurso de revisión fiscal, a final de cuentas, como el contribuyente tiene a la mano el amparo directo, en virtud de la ley de amparo, pues se dotó a la autoridad fiscal de un recurso para que ellos también pudieran hacer valer algún recurso en contra de la sentencia. Y a ese se le llama revisión fiscal. Bueno, coloquialmente, porque en realidad la ley le llama recurso de revisión. Y posteriormente, en cuanto a la queja, esta procede únicamente, ya sea contra el cumplimiento de la sentencia por exceso o defecto, o en contra del incumplimiento total de la sentencia, ¿sí? Porque a lo mejor la autoridad ha sido omisa en emitir alguna resolución que tenga por cumplida la sentencia, ¿de acuerdo? Bien, ahora, el juicio de resolución exclusiva de fondo, a diferencia del otro, ¿qué vamos a tener? En primera, la causal para que proceda la ampliación de la demanda y de la ampliación de la contestación a la demanda únicamente va a ser en cuanto a la fracción cuarta del artículo 17, que es cuando se le den a conocer cuestiones novedosas al contribuyente, ¿no? Que afectaron o que impactaron en la resolución que emitió la autoridad administrativa, ¿no? Pero que a lo mejor, bueno, pues durante la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, no se le dio a conocer. Y claro, pues puede ser que eso hubiera traído una ilegalidad, pero ¿qué creen? Esas ilegalidades ya no pueden ser materia de este juicio, porque las propias causales de procedencia de este juicio permiten que las violaciones de procedimiento no sean materia de este juicio, ¿sí? Entonces, si le damos a conocer cuestiones novedosas, bueno, entonces tendrá la oportunidad de la ampliación de la demanda, ¿sí? Posteriormente viene la audiencia de fijación del litis. Es decir, en estos casos comparece la representación jurídica de la autoridad demandada y comparece el abogado autorizado por la parte actora, y ante un secretario de acuerdos y evidentemente los magistrados, o autorizado por los magistrados, van a definir la litis, ¿no? A lo mejor nuestra litis versa sobre la aplicación de la tasa cero
para alimentos, ¿no? A lo mejor yo soy una empresa que me dedico a la producción de néctares, ¿no? A la producción de jugos, y a lo mejor nuestra materia de litis va a versar únicamente sobre eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autoridad fiscal llegó y nos determinó un crédito fiscal. Y aquí quiero hacer énfasis, este juicio no procede en caso de devoluciones, ¿de acuerdo? Eso sí, téngalo bien presente, en caso de devoluciones, este juicio no procede. Únicamente procede el juicio ordinario. ¿Por qué? Porque en este se va a resolver el fondo y bueno, en el caso de las devoluciones, pues así lo estableció el legislador, que ameritaban otro tipo de tratamiento, ¿no? Ahora, en la fijación de litis, ya les decía, a lo mejor nos vamos a poner de acuerdo en el tratamiento fiscal que le corresponde al contribuyente, ¿no? Puede ser que la autoridad fiscal haya decidido indicarle que ciertas partidas no eran deducibles, entonces estas partidas van a ser parte de la fijación de litis, ¿no? De si eran deducibles o no. A lo mejor el actor considera que son estrictamente indispensables y la autoridad considera que no lo son, ¿no? Entonces, sobre este tema puede fijarse la litis. Ahora, el cuadrito que está a la derecha dice audiencia privada y o audiencia especial para complementar desahogo de pericial. ¿Qué significa esto? Este cuadrito está en distinto color porque puede darse o no, ¿sí? Puede existir o no, no es algo que sea obligatorio que exista. ¿Por qué? Porque, y aquí quiero hacer énfasis, la prueba pericial no se ofrece como prueba pericial, se ofrece como dictamen pericial y se adjunta al escrito inicial de demanda. Aquí tengo varias personas que asientan con la cabeza, ustedes de seguro ya lo vieron. El dictamen pericial, conseguimos al perito, nos formula el dictamen y lo presentamos junto con nuestra demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque aun cuando este juicio no es un juicio sumario, tiene por objeto no atascarse con tantas, o no estancarse con tantas etapas procesales, ¿no? Sino que el contribuyente desde el inicio presente su dictamen pericial y por ejemplo, regresamos al tema de los alimentos, ¿no? Desde el inicio presenta su dictamen pericial acreditando que sí son alimentos y que por ende les corresponde la tasa cero. La fijación de la litis se va a afincar en relación a ello y posteriormente no hay un momento procesal para que el perito acuda a protestar el cargo, a desahogar, a presentar su dictamen, a ratificarlo. No. Aquí esto no aplica, ¿sí? Aquí presenta su dictamen desde el inicio y así se va a desahogar. Esta audiencia puede llevarse a cabo o no. ¿Por qué? Porque su objeto únicamente es que vayan los asesores y expliquen al secretario de acuerdos o a los magistrados el tratamiento fiscal que pretenden, ¿no? O que vaya el perito y explique su dictamen pericial, ¿sí? Esta audiencia, insisto, puede llevarse a cabo o no. Posteriormente a ello, viene la etapa de alegatos, en la que ya les decía, bueno, se va a plantear qué fue lo que desvirtuó la autoridad y qué fue lo que no desvirtuó, y se va a insistir en las pruebas que presentamos, ¿no? Posteriormente viene la sentencia y de igual forma puede reconocerse la validez, declararse la nulidad para efectos o reconocer el derecho subjetivo y condenar a la autoridad. Ahora, en cuanto a la nulidad para efectos, pues sí resulta interesante porque en primera no podría ser una nulidad para efectos de que se reponga el procedimiento. ¿Por qué? Porque este es un juicio de resolución exclusiva de fondo, en donde no se alegan cuestiones de procedimiento. Entonces, el efecto de la sentencia no puede ser ese, que se reponga un procedimiento, ¿no? ¿Para efectos de qué?
pues a lo mejor que se devuelvan las cantidades que fueron indebidamente entregadas a la autoridad fiscal por la determinación del crédito fiscal que se le fincó al contribuyente, ¿no? Entonces, a lo mejor el actor lo alega desde el principio. Ok, vengo a impugnar la determinación de un crédito fiscal, pero paralelamente pretendo que si se declara la nulidad de se ordene a la autoridad a que me devuelva lo que estoy pagando bajo protesta, ¿no? Por esta determinación de crédito, ¿no? Entonces, a lo mejor ese puede ser alguno de los efectos que podría traer aparejada la sentencia. Aquí el contribuyente pues tiene el amparo directo. Evidentemente la autoridad tiene recurso de revisión fiscal y de igual forma cuando se emita la sentencia la autoridad tendrá 4 meses para el cumplimiento de la sentencia, ¿no? También existe el recurso de reclamación, como ya lo dije, el recurso de revisión y la queja. Bien, ya vimos a grandes rasgos lo que es el juicio contencioso administrativo, ¿no? Ustedes ya tienen una idea general de lo que es. Ahora vamos a ir detalle a detalle. ¿Quiénes pueden ser partes en este juicio? A ver, podemos tener como actor al particular o podemos tener a una autoridad cuando se trate de un juicio de lesividad, ¿sí? Paralelamente, como demandado, podemos tener ya sea a la autoridad o al particular, ¿de acuerdo? Ahora, podemos señalar un tercero con un derecho incompatible con el interés del actor. ¿Quién podría ser ese tercero? Un ejemplo de un tercero, a ver. Los trabajadores cuando se trata de PTU. Perfecto, muy bien, excelente ejemplo. Cuando una autoridad fiscal determina que resulta que la empresa dedujo mayores partidas a las que tenía derecho, la consecuencia sería que se incremente su utilidad fiscal, ¿no? Entonces, al incrementarse esa utilidad fiscal, eso deviene en un beneficio para los trabajadores, ¿no? Porque a lo mejor les tocó de 10 pesos, bueno, pues ahora les va a tocar de 15, ¿no? A lo mejor. Entonces, ellos tendrán que comparecer a este juicio a hacer valer sus derechos, ¿no? Y a defender la resolución administrativa de la autoridad, ¿no? Ellos tendrían que ponerse del lado de la autoridad, ¿para qué? Para que les toque mayores participaciones, ¿no? ¿Quién puede ser también parte del juicio? El jefe del SAT, cuando exista una impugnación contra alguna resolución que haya sido emitida en virtud del convenio de coordinación fiscal, es decir, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas emite alguna determinación de crédito fiscal con fundamento en la ley del impuesto sobre la renta o la ley del impuesto al valor agregado, dado que estas son federales y lo hace en función de un acuerdo de coordinación fiscal, bueno, entonces en el juicio que se promueva en contra de esta autoridad tendrá que señalarse al jefe del SAT y al secretario de Hacienda y Crédito Público. La procedencia del juicio ordinario. Bueno, aquí este juicio procede contra normas, pero ¿qué normas? Pues aquellas normas de carácter general. ¿Pero qué tipo de normas? Pues básicamente los decretos, los acuerdos, la resolución miscelánea fiscal, ¿sí? No procede en contra de reglamentos ni leyes. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el medio de defensa idóneo en contra de estos? A ver. El amparo, perfecto, ¿no? Ahora, hay una pregunta. ¿Tú crees que puedas promover un amparo en contra de una resolución fiscal? ¿Resolución miscelánea fiscal? Sí, sí se puede, sí se puede. Por ejemplo, si yo quiero promover un amparo contra una resolución miscelánea fiscal, es válido, es procedente. Nada más, la diferencia es que voy a hacer valer conceptos de violación tendientes a evidenciar que se viola la Constitución. Ajá. Ahí pues voy a plantear puras cuestiones de constitucionalidad, a diferencia del juicio contencioso administrativo, en donde voy a plantear puras cuestiones de legalidad, ¿no?
Entonces, sí es muy común que los contribuyentes promuevan el juicio contencioso en contra de una regla de la resolución miscelánea fiscal que crean que les acarrea algún perjuicio, ¿no? En materia fiscal, pues procede en contra de la determinación de un crédito fiscal, en contra de una negativa de devolución, en contra de una negativa ficta y en contra de una resolución definitiva que a lo mejor no determina un crédito fiscal, pero sí causa un agravio al particular, como cual aquella que revoque, por ejemplo, alguna autorización, ¿no? También procede cuando se trate de una resolución recaída a un recurso. ¿A qué recurso? Bueno, recordemos que en términos del Código Fiscal de la Federación tenemos el recurso de revocación y para efectos del IMSS y del Infonavit, que también son autoridades fiscales, tenemos el recurso de inconformidad, ¿sí? Entonces, en contra de la resolución que recaiga a cada uno de estos, podemos promover un juicio contencioso administrativo. Ahora, la negativa ficta, ¿cómo se configura? A ver, ¿quién dice yo? Por el silencio de la autoridad. La negativa ficta se configura en términos del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que establece que el contribuyente tiene el derecho a presentar una consulta o petición a la autoridad, la cual deberá ser resuelta dentro del plazo máximo de 3 meses, ¿sí? Excedido este plazo, se configura la negativa ficta. Entonces, por una ficción jurídica, el contribuyente considera negado el derecho que pretende y entonces puede acudir al tribunal a demandar esta negativa ficta y entonces resultará aplicable la cuestión de la ampliación de la demanda, de la contestación a la ampliación de la demanda, ¿sí? Ok, perfecto. Pues en materia administrativa también procede en contra de pensiones, contratos y licitaciones, responsabilidad patrimonial del Estado, garantías, comercio exterior, resoluciones que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, y cuestiones de sanciones administrativas a los servidores públicos. Ahora, en cuanto a la procedencia del juicio sumario, este juicio únicamente procede en contra de resoluciones cuyo importe no exceda de 15 UMAS elevado al año. ¿Qué significa? La UMA está 84.49, tendría que multiplicarlo por 15 y a su vez por 365 para que ustedes me digan qué tipo de resoluciones podrían ser materia de este juicio sumario, ¿no? Pues normalmente son menores a 400.000, a 500.000, más o menos en eso anda el rango. Ya sea que determinen un crédito fiscal, que impongan una multa administrativa, que pertenezcan a un procedimiento administrativo de ejecución en los que exijan el pago, que haya un requerimiento de una póliza o fianza, o que haya recaído a un recurso de revocación previo, ¿sí? Desahogado ante la autoridad administrativa, ¿sí? Ahora, el juicio sumario dura muy poquito, dura 6 meses. Un juicio sumario se viene resolviendo en 6 meses. La verdad es bastante conveniente promoverlo por esta cuestión, ¿sí? Ahora, el juicio de resolución exclusiva de fondo procede únicamente en contra de resoluciones que fijen un crédito fiscal cuyo monto sea mayor a 5 millones o 6 millones aproximadamente, porque también se refiere a 200 veces las sumas elevado al año, da más o menos 6 millones, ¿sí? Siempre y cuando provengan de una facultad de comprobación, ya sea de una revisión de gabinete, de una visita domiciliaria o de una revisión electrónica, ¿sí? Insisto, este juicio exclusivo de fondo, de resolución exclusiva de fondo, no procede en el caso de negativas de devolución.
Bueno, aquí tenemos los plazos y términos. Y bueno, tenemos un resumen. Este pertenece al juicio ordinario y les comento, a partir de que entró en vigor la cuestión del juicio sumario, empezó a haber bastantes complicaciones, ¿no? Porque el plazo para promover el juicio ordinario era de 45 días y el plazo para promover el juicio sumario era de 30 días. Entonces, pues a veces pasaba que al contribuyente se le iba el plazo para promover el juicio sumario. Y entonces la autoridad planteaba la improcedencia y sobreseimiento del juicio, porque se le fue el plazo. No obstante, algunos magistrados, pues efectivamente decretaron el sobreseimiento y evidentemente el contribuyente acudió a un amparo en contra de esto. ¿Por qué? Porque establecer un juicio sumario fue en su beneficio, no en su perjuicio, ¿no? Entonces, resulta que como sanción a haberse excedido del plazo, se le sobreseía el juicio, lo cual pues era un perjuicio evidente para los contribuyentes, ¿no? Entonces, derivado de estos hechos, se decidió homologar los plazos, ¿no? Actualmente, tanto para promover un juicio sumario u ordinario, se tienen 30 días, ¿sí? Actualmente se homologaron esos plazos y ya, tenemos 30 días. Ahora, con las reformas del 2016, se acortaron mucho los plazos, porque para empezar, el contribuyente tenía 45 días, ¿no? Pues era bastante tiempo, ¿no? Casi 2 meses, 3 meses, ¿no? Depende si hubo un periodo vacacional. Entonces, era bastante. Entonces, también por eso, este tipo de juicios se fue alargando bastante, ¿sí? Entonces, decidieron acortar los plazos. Ahora tenemos el plazo de los 30 días, para la ampliación y contestación tenemos 10 días, a diferencia del juicio sumario, en el cual vamos a tener 5 días. Para los alegatos tenemos 5 días, para el juicio sumario tenemos 3 días. Para el recurso de reclamación, como procede en contra de la suspensión, tenemos 5 días. Para la reclamación en contra de un acuerdo tenemos 10 días. Para la aclaración tenemos 10 días. Para la sentencia, de manera orientadora, establece la ley que el magistrado tendrá 45 días para emitirla, digo de manera orientadora, ¿no? Porque las cargas de trabajo a veces no lo permiten. El contribuyente pues tendrá 15 días para promover su amparo directo y la autoridad de igual forma tendrá 15 días para promover el recurso de revisión fiscal. Para el cumplimiento de sentencia, la autoridad tendrá 4 meses en el juicio ordinario y en el juicio sumario tendrá 1 mes, ¿sí? Eso, bueno, sí ha sido materia de debate porque 1 mes no alcanza para nada, ¿no? Y posteriormente, para la queja, tiene el plazo de 15 días. Aquí podemos ver una diferencia de plazos en cuanto a los alegatos, en cuanto al cumplimiento, pero básicamente ya los comenté. Ahora, las reglas por excepción es cuando la autoridad no te señala el plazo que tienes para promover tu demanda. Al no señalarte este plazo, bueno, entonces ello duplica tu plazo. Cuando se trata de un juicio de lesividad, tienes 5 años y cuando se trata de una regla, tienes 30 días a partir de la vigencia de la regla. Y bueno, cuando manifiestes desconocer tanto las constancias de notificación como la resolución, evidentemente en cualquier momento puedes promover tu demanda. Aquí ya lo comentábamos, las formas de tramitación, ya sea tradicional o en línea. Los requisitos de la demanda, pues evidentemente debe de formularse los conceptos de impugnación, formación del promovente, señalar la resolución impugnada, la autoridad emisora, los hechos y el ofrecimiento de pruebas. Ya sobre esto ya comenté algunas de las cuestiones. ¿Sí? Bueno, muchachos, pues quedo a la espera de sus correos electrónicos para hacerles llegar esta presentación. ¿Sí? Les agradezco mucho su asistencia y que tengan un excelente día.